Bienvenidos a Cuento Budista. En este video exploramos una de las enseñanzas más profundas, desafiantes y transformadoras del budismo, Shunyata, el vacío, pero no como ausencia o nihilismo, sino como la clave para una vida plena, libre y despierta. Hay ideas que, al escucharlas por primera vez, parecen pequeñas, como una brisa que apenas roza el rostro, pero si las dejas entrar, si les das espacio en tu corazón y en tu mente, tienen el poder de arrasar con todo. No como una tormenta destructiva, sino como una purificación, un incendio sagrado que quema los velos, los engaños, las capas de identidad que hemos tejido por años. Shunyata, el vacío, es una de esas ideas. No se entiende, se vive, o, mejor dicho, se deshace uno en ella. Hoy comenzamos un viaje hacia esa vivencia, y como todo viaje honesto, no promete certezas. De hecho, cuanto más camines, menos firme será el suelo bajo tus pies. Pero quizás, solo quizás, empieces a notar que nunca hubo suelo, que tú eras el cielo, y que el mundo, tal como lo conocías, no era más que nubes pasajeras. El primer paso es el más difícil. Es mirar hacia adentro y no encontrarse. La primera enseñanza sobre el vacío no vino de filósofos ni comentaristas, sino del propio Buda. No como una teoría compleja, sino como una constatación directa de la experiencia. En uno de sus discursos, el Suññata Sutta, el Buda declaró: «Está vacío, monjes, de sí mismo y de lo que pertenece a sí mismo». Por eso decimos, vacío está el mundo. Esa frase puede sonar críptica o poética, pero encierra un cambio radical en la forma de percibir la vida. ¿Qué significa que el mundo está vacío de sí mismo? Para entenderlo, el Buda utilizó una analogía que no tiene desperdicio: la música. Piensa en una pieza musical. Para que la música exista, necesitas tres cosas: un músico, un instrumento y, por supuesto, el sonido que emerge entre ambos. La música no existe por sí sola. Es el resultado del contacto entre el músico y su instrumento. No está en el aire, no está en el violín, ni en el violinista. Es una consecuencia, una manifestación. De la misma forma, el Buda enseñó que la experiencia consciente es un fenómeno compuesto. No eres tú viendo algo, no eres tú pensando algo. No hay un tú detrás del telón operando la maquinaria. La experiencia consciente, escuchar, ver, tocar, pensar, desear, recordar, surge cuando tres factores se encuentran: el objeto, lo que ves; el órgano sensorial, el ojo; la mente, el oído y la conciencia. Solo entonces surge el fenómeno, y cuando esa combinación se rompe, desaparece. Como la música, cuando se deja de tocar. ¿Y qué tiene esto que ver con el yo? Todo. Porque si analizas cualquier experiencia, no encontrarás un yo fijo que la viva. Solo verás estos tres elementos interactuando, y lo harás una y otra vez, hasta que se vuelva dolorosamente claro: no hay nadie detrás de la cortina, solo la cortina. Tomemos un ejemplo concreto. Estás escuchando una canción, tus oídos captan las ondas sonoras. Esa es la base sensorial. Luego, tu mente reconoce el ritmo, el tono, la melodía. Esa es la base conceptual. Finalmente, algo surge que llamamos conciencia del sonido. Todo esto sucede en un instante, sin esfuerzo. Pero, ¿dónde está el oyente? ¿Dónde está ese sujeto, ese yo que supuestamente escucha? Si buscas con atención, no lo encontrarás. Porque lo que llamamos yo no es más que una etiqueta pegada sobre el proceso de escuchar. Un intento de apropiación de algo que no necesita ser poseído. Es más, el hecho de ponerle un yo a la experiencia es lo que causa el sufrimiento. Porque una vez que dices yo escucho, inmediatamente aparece el juicio: me gusta, no me gusta, quiero más, quiero que termine. Apegos, aversiones. Y así comienza la rueda. El Buda fue extremadamente preciso en esto. Dijo que los 6 sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto y pensamiento, son procesos sin entidad. No hay nadie viendo, oyendo o pensando. Solo hay ver, oír y pensar. Decir yo pienso es como decir yo crezco mis uñas.
No es mentira, pero tampoco es cierto. Las uñas crecen por sí solas. El pensamiento ocurre por sí solo. ¿Quién puede detenerlo? ¿Quién puede decidir qué pensamiento vendrá en un segundo o evitar que venga uno no deseado? Entonces, si no controlas el proceso, si no lo originas, si no puedes predecirlo ni detenerlo, ¿cómo puedes afirmar que eres el dueño del pensamiento? El Buda lo sabía, y lo expresó con una claridad que aún hoy estremece. El oído está vacío de un yo, el sonido está vacío de un yo, la conciencia auditiva está vacía de un yo. Todo contacto auditivo está vacío de un yo o de cualquier cosa que pertenezca a un yo. Es radical, es profundo, es transformador, y si lo entiendes con la mente, no cambia nada. Pero si lo vives con todo tu ser, todo cambia. Quizás te preguntes, ¿y entonces quién está leyendo estas palabras ahora? La pregunta es válida, pero la respuesta, si es honesta, no puede llegar en forma de concepto. Tiene que llegar como silencio, el silencio de mirar directamente a tu experiencia y descubrir que no hay nadie dentro, solo un espacio abierto, un escenario vacío en el que se representan todos los actos de la vida. Y sin embargo, la vida sigue, las palabras se leen, las emociones aparecen, el cuerpo respira, los pensamientos vienen y van, como la música que sigue sonando, aunque no haya músico visible, porque el milagro es ese, no hay un yo, pero hay vida. A veces creemos que esta enseñanza es fría, que pensar en un mundo sin yo es como caer en un abismo de indiferencia, que si no hay nadie aquí, entonces nada importa, pero es lo contrario. Ver que no hay un yo no elimina el amor, elimina la necesidad de proteger una imagen falsa. Ver que no hay un yo no borra la compasión, borra la separación. Cuando ya no estás tú contra el mundo se vuelve tú. Cuando ya no estás intentando ser alguien, por fin puedes simplemente ser, y ser es suficiente. Muchos preguntan, ¿cómo puedo vivir esta verdad? No es cuestión de hacer, sino de soltar. Dejar de aferrarse a las ideas sobre quién eres. Dejar de exigirle al mundo que confirme tu identidad. Dejar de narrar cada instante con un yo al frente. No necesitas eliminar al yo. Solo necesitas dejar de añadirlo donde nunca estuvo. Y poco a poco, como una niebla que se disipa, aparece algo que no es yo, pero es real. No tiene nombre, pero sabe amar. No tiene forma, pero da vida. No tiene tiempo, pero siempre está aquí. El Buda llamó a esto nirvana. No es un lugar, no es una meta. Es lo que queda cuando dejas de construir muros. Es la paz que surge cuando ya no hay nadie que necesite estar en paz. Es el final del sufrimiento, no porque desaparezca el dolor, sino porque ya no hay un yo que se aferre a él. Así que si hoy sientes una incomodidad interior, si algo se revuelve dentro de ti al escuchar estas ideas, no las deseches, no huyas. Es solo el yo sintiéndose amenazado, es solo la historia temblando ante la verdad. Y eso es bueno, porque cuando la historia cae, comienza el despertar. A lo largo de este viaje veremos otras formas de entender el vacío. Algunas nos llevarán a cuestionar los objetos, otras los pensamientos, incluso las enseñanzas mismas. Pero todo parte de aquí, de ver que no hay un sujeto detrás de la experiencia. Este es el primer hilo que hay que tirar si queremos deshacer el nudo del sufrimiento. Este es el principio de Shunyata. Y, si tienes el valor de continuar, también puede ser el principio del fin, del yo. Imagina que estás sentado frente a una montaña. La ves ahí, inmensa, serena, inamovible. Puedes incluso sentir su peso, su solidez, su presencia indiscutible. Pero, ¿dónde empieza la montaña? ¿Dónde termina? ¿Es la cima? ¿Son sus laderas? ¿Es la tierra que la sostiene? ¿El aire que la rodea? ¿Los siglos de viento que la esculpieron? Lo que al principio parecía obvio, una cosa separada, una montaña concreta, se empieza a desdibujar en la pregunta misma. Y esa es, precisamente, la intención de Nagarjuna, el gran filósofo budista, cuando nos dice, no hay objeto, no hay cosa, todo es interdependencia. En esta segunda etapa del camino hacia la comprensión del vacío, dejamos de mirar al sujeto para mirar hacia aquello que el sujeto cree que está mirando. Y ahí descubrimos algo igual de radical. No hay cosas, solo hay relaciones, solo hay redes, solo hay condiciones.
Vamos a comenzar con algo cotidiano. Estás viendo un video o leyendo este texto. En tu mente, esto es algo real. Hay un fenómeno claro, definido. Estoy viendo un video, estoy leyendo, pero te propongo que detengas ese pensamiento por un momento y mires más de cerca. ¿Qué es este video? ¿Es mi voz? ¿Es el guión que escribí? ¿Es el diseño visual? ¿La música? ¿El dispositivo donde lo ves? ¿Tu mente que lo procesa? ¿Dónde está el borde de este objeto? Haz el intento de marcarlo. Verás que se escapa como agua entre los dedos. Lo que parece una cosa es, en realidad, una convergencia de elementos, ninguno de los cuales existe de manera aislada. Mi voz no existiría sin aire. El video no se reproduciría sin internet. No lo estarías viendo si no tuvieras ojos, ni si tu mente no pudiera interpretarlo. Cada elemento remite a otro, y a otro más, en una cadena infinita de causas y condiciones. Ese es el núcleo de la enseñanza de Nagarjuna. La vacuidad de los objetos significa que no hay esencia fija en nada. Todo lo que percibes está vacío de ser por sí mismo. Existe solo porque otro elemento lo sostiene. La palabra sánscrita svabhava significa naturaleza propia o esencia intrínseca. Nagarjuna dice, no hay nada que tenga svabhava, y si no hay esencia intrínseca, no hay objeto verdaderamente separado, no hay nada que sea por sí solo. Todo lo que existe, existe intersiendo. El filósofo vietnamita Thich Nhat Hanh, gran heredero de esta tradición, solía tomar una hoja de papel y decir, en esta hoja puedes ver el sol, la lluvia, el leñador, el árbol, el hacha, el viento, el suelo, porque sin todo eso, la hoja no sería. Y lo mismo se aplica a ti, a mí, al dolor que sentimos, al amor que buscamos, al miedo que nos visita por la noche. Tú no eres tú como una cosa independiente. Eres la historia de tus padres, las decisiones de tus ancestros, el oxígeno que respiras, la comida que comiste, el idioma que aprendiste, las ideas que heredaste, los traumas que sobreviviste, los abrazos que recibiste, los que faltaron, y si sigues tirando del hilo, ves que tú no eres el origen de ti. No hay punto fijo, no hay yo desde donde todo parte. Eres una red viva de interdependencias, y eso es vacío. La gran sabiduría de Nagarjuna es que no se detiene en una negación. No dice simplemente que nada existe. Al contrario, dice que la visión de que las cosas no existen es tan errónea como la visión de que las cosas existen. ¿Por qué? Porque ambas son absolutismos. El camino del medio, el Madhyamaka, no cae en extremos, no afirma ni niega categóricamente. Reconoce que la realidad no es ni esto ni aquello, sino una danza, un flujo, una sinfonía en la que ningún instrumento toca solo. Tú existes, pero no de la forma en que crees. El dolor existe, pero no por sí solo. El mundo existe, pero como una red, no como una suma de partes fijas. Este es el vacío. Una forma de entenderlo mejor es a través del tiempo. Piensa en un amanecer. ¿En qué momento exacto empieza el día? Cuando el primer rayo toca el horizonte, cuando desaparece la oscuridad, cuando escuchas el primer canto del pájaro. No hay un punto exacto, hay una transición, un proceso. Lo mismo ocurre con todos los fenómenos. ¿En qué momento una semilla se convierte en árbol? ¿En qué instante exacto te conviertes en adulto? ¿En qué paso del duelo desaparece el dolor? No hay un punto fijo, solo procesos encadenados. Causas que generan condiciones, que generan resultados, que generan nuevas causas. Nagarjuna observó esto con claridad despierta, y por eso declaró, lo que surge en dependencia, eso es vacío. Y añadió, aquello que es vacío, eso depende de condiciones. Esa es la vía media. Ver esto no es un juego intelectual. Cambia la forma en que te relacionas con el mundo. Cuando entiendes que ninguna cosa existe por sí sola, comprendes que el daño no surge de una sola causa, que el odio no es un objeto aislado, que tu tristeza no es un ente que habita dentro de ti. Todo tiene raíces, todo se sostiene en algo, y si cambias las raíces, el fruto también cambia. Esto es liberación, porque te da poder, no el poder de controlar todo, sino el poder de influir, de participar, de transformar. Si tú eres el resultado de miles de causas,
también puedes ser causa de algo distinto. Puedes interrumpir un patrón, puedes sembrar otra semilla. El vacío es espacio, y donde hay espacio, hay posibilidad. Pero para llegar a esa posibilidad, hay que desmontar la idea de que hay cosas fijas. Una manzana no es solo una manzana. Es la tierra, el agua, el sol, el tiempo. Es la mano que la recogió. Es el cuerpo que la comerá. Es el hambre que la desea. Es el estómago que la digerirá. Es la energía que dará vida. Y también el desecho que será abono. No hay cosa. Hay red, hay proceso, hay flujo. Todo está vacío de ser por sí mismo, y por eso todo es pleno de conexión. Y entonces surge una comprensión nueva. Si todo es interdependiente, entonces nada está verdaderamente separado de nada. La flor y el estiércol están unidos. La paz y la guerra se sostienen mutuamente. El éxito y el fracaso son dos alas del mismo pájaro. Tu sufrimiento y tu sabiduría también están entrelazados. ¿Y qué ocurre cuando ves eso en lo profundo? Desaparece el juicio, desaparece la rigidez. No porque ya no te importe nada, sino porque ves que todo tiene una historia, que nadie es un monstruo sin contexto, que incluso lo que más duele tiene una causa, y que esa causa, a su vez, tiene otra, y otra, y otra. Como dijo el Buda, este es, porque aquello es, este no es, porque aquello no es. Esa es la lógica del vacío. Ahora puedes mirar tu enojo y verlo como algo que surgió por condiciones. Puedes mirar tus pensamientos y ver que vienen y van como nubes en el cielo. Puedes mirar tu identidad y darte cuenta de que no eres algo fijo, sino una historia en construcción. Y si no eres fijo, entonces puedes cambiar, entonces puedes sanar, entonces puedes despertar. En esta segunda parte del viaje hacia Shunyata, hemos dejado atrás la ilusión del sujeto. Ahora, soltamos también la ilusión del objeto. No hay un yo que ve, pero tampoco hay un eso que es visto. Solo hay ver, solo hay flujo, solo hay condiciones bailando con condiciones, en un universo donde nadie es el centro, pero todo está conectado. En la próxima parte, profundizaremos aún más. Si ahora vimos que no hay sujeto ni objeto como entidades separadas, en la siguiente etapa veremos que incluso esa división es falsa, y que, en el fondo, lo único que existe es la experiencia misma, el flujo, la conciencia como campo indivisible donde todo ocurre. Pero eso será en la siguiente entrega. Por ahora, respira y mira de nuevo el mundo, no como un conjunto de cosas, sino como una red. Una red que, si la ves con los ojos del corazón, te recuerda que jamás estuviste solo. Cierra los ojos por un momento, respira y observa. No tus pensamientos, no tus emociones, no tu entorno. Observa simplemente que hay algo sucediendo. Una experiencia. No hace falta describirla, ni entenderla, ni nombrarla. Solo está ahí. Ese algo indefinido, pero innegable, es el punto de partida del camino Yogasara. Una escuela que, con una claridad que corta como el viento entre los bambúes, se atrevió a decir, el mundo no está allá afuera, tú no estás aquí adentro. Todo lo que hay es experiencia. Hasta ahora, habíamos desmontado al sujeto, luego desmontamos a los objetos, pero queda una pregunta esencial. ¿Cómo es posible que haya experiencia si no hay un yo que la tenga ni un mundo que la cause? La respuesta es radical. No hay ni yo ni mundo. Solo hay experiencia, y eso lo cambia todo. Imagina que estás viendo una flor. Tus ojos captan su forma, tu mente le pone el nombre, flor. Puedes sentir agrado, admiración, incluso indiferencia. Pero si lo analizas desde la lógica, Yogacara, todo lo que está ocurriendo ahí está en la experiencia misma. La flor no existe separada de verla. El tú que la ve no existe separado de la visión. No hay dos cosas, un sujeto y un objeto. Solo hay el acto de ver, solo hay conciencia. Es natural que pienses, pero si cierro los ojos, la flor sigue ahí. ¿De verdad? ¿Dónde? ¿En qué espacio? ¿En qué prueba? ¿En qué evidencia se sostiene esa afirmación? La única razón por la que sabes que la flor sigue ahí es porque puedes verla de nuevo, o porque la recuerdas. Pero tanto la memoria como la anticipación también ocurren en la experiencia. En ningún momento accedemos a un mundo fuera de la conciencia. Todo lo que conocemos está,
y ha estado siempre dentro de la conciencia, no como un espacio cerrado, sino como una totalidad abierta. Los yogacarins no eran relativistas. No decían que la realidad depende de cómo la veas. Decían algo aún más profundo, que la realidad es ver. El naranja y el acto de ver el naranja no son dos cosas. El pensamiento y el pensador no son dos entidades separadas. La tristeza y quien la siente no son elementos distintos. Todo está contenido en un solo campo. La experiencia misma. Para entender esto, imagina un espejo. En él aparecen reflejos, caras, paisajes, luces, sombras, pero ninguno de esos reflejos está separado del espejo. No hay un reflejo que entre o salga, no hay una cara que entre en el espejo. Todo ocurre dentro de ese campo de reflejo. La conciencia es así. Todo lo que ocurre, pensamientos, sensaciones, percepciones, aparece en ella. Y no hay nada que ocurra fuera de ella. No porque tú seas el centro del universo, sino porque la conciencia no tiene fuera. Es el espejo infinito en el que aparece el universo entero. Aquí el lenguaje empieza a quebrarse, porque no estamos hablando de tu conciencia. Esa idea todavía implica una separación. Tú como dueño, la conciencia como posesión. No, tú eres conciencia, pero no un sujeto que posee conciencia. Eres el campo mismo donde la experiencia sucede. Eres ese ver, ese oír, ese pensar, sin centro, sin borde, sin identidad fija, solo campo puro. Los yogacharins sabían que esta idea no se puede entender con el intelecto. Decían que hay que vivirla, experimentarla directamente. Por eso practicaban meditación profunda, porque en el silencio de la mente, cuando se disuelven las palabras y se apagan las etiquetas, surge una percepción nueva. No hay separación entre lo que soy y lo que percibo. Ese es el verdadero despertar. Cuando ves una flor y desaparece la idea de flor, lo que queda es color, forma, presencia. Cuando desaparece la idea de yo, lo que queda es ese campo que ve. Cuando ambos conceptos se desvanecen, solo queda una cosa: ver sin dualidad. No es un ver que juzga, no es un ver que separa, es un ver que abraza, que es lo mismo que amar. En esa experiencia sin sujeto ni objeto, el mundo se vuelve íntimo, no porque te pertenezca, sino porque tú eres el mundo viéndose a sí mismo. El pájaro canta, y no hay un yo que lo escucha, solo el canto, ocurriendo, y en ese canto está todo. No necesitas hacer nada más, no necesitas entender nada más, solo estar ahí. La conciencia como totalidad indivisible, el yo y el mundo como reflejos en una misma agua. Y si esto fuera cierto, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿Qué pasaría si dejas de luchar por defender un yo que en realidad es solo una etiqueta? ¿Qué pasaría si dejas de tratar a las cosas como objetos separados que hay que conquistar, temer o dominar? La respuesta es inmediata: paz. Una paz profunda, serena, sin condiciones. No la paz de que todo esté bien, sino la paz de saber que todo es, y que tú no eres un actor separado dentro del escenario, sino el espacio mismo donde ocurre la obra. Los yogacarins también afirmaron algo aún más revolucionario. Todo lo que percibes, lo percibes como una creación de la mente. No en el sentido de que tú imagines el mundo como un sueño egoico, sino en el sentido de que la mente es el fundamento de la experiencia. La mente no es lo que piensa, la mente es lo que contiene. Contiene el cuerpo, el dolor, el placer, las dudas, los rostros de los seres que amas, el miedo a la muerte, las memorias, los amaneceres, la música, todo. Tú eres eso, no el contenido, el contenedor. Y sin embargo, ese contenedor no es una cosa, es vacío, pero no un vacío muerto, frío o nihilista. Es un vacío fértil, un espacio donde todo puede surgir y donde nada necesita durar. Ese vacío eres tú. Esa capacidad de contenerlo todo sin aferrarse a nada es lo que se llama despertar. En esta visión ya no hay necesidad de defender una identidad, ya no hay lucha por controlar el mundo, ya no hay un yo separado que teme perder, ni un ello amenazante que hay que poseer. Solo está la danza de la conciencia, la danza de la experiencia, y entonces, un día, tal vez sentado en silencio, observando el vaivén de tu respiración, sucede algo. No hay pensamiento, no hay quien piense, no hay mundo.
no hay quien lo vea. Solo hay esto que no tiene nombre, esto que no puedes señalar, esto que es tan íntimo que ni siquiera puedes decir yo lo vivo, porque incluso ese yo ha desaparecido. Lo único que queda es lo que siempre estuvo, pura presencia. La escuela Yogacara nos enseña que esta no dualidad no es una idea bonita, es la estructura real de la existencia. Solo la mente, en su estado condicionado, la divide en sujeto y objeto. Pero cuando se limpia esa mente, como se limpia un cristal empañado, se ve con claridad, todo es uno. Y ese uno no es una cosa, es una totalidad sin partes, una totalidad vacía, una totalidad viva, una totalidad que no necesita ser entendida, solo habitada. Este es el corazón del vacío, no que el mundo no exista, sino que no existe como creemos. No hay yo, no hay ello, solo hay esto, este instante, esta experiencia, este campo silencioso donde todo sucede. Y cuando lo ves, ya no eres tú viéndolo, eres eso mismo, despierto, libre, pleno. Hemos hablado ya de un yo que no existe, de cosas que no son cosas, de una experiencia sin sujeto ni objeto, y sin embargo, en medio de este desmantelamiento radical, surge una pregunta que arde como brasas bajo la piel. Si todo es vacío, ¿qué queda? Si el yo es ilusión, los objetos no existen por sí solos y la experiencia es solo flujo, entonces, ¿qué somos? ¿Solo un viento sin dirección? ¿Un sueño que nadie sueña? ¿Un espejismo que desaparece cuando se intenta tocar? Para algunos, la respuesta es sí. Pero otros, caminando la misma senda del Dharma, miraron ese mismo vacío y encontraron algo más. Un núcleo, una semilla, un fuego, algo que no es una cosa, pero que tampoco es nada. A eso lo llamaron Tathagata-garbha. La naturaleza de Buda no es una teoría, no es una creencia, es una experiencia directa que algunos sabios encontraron al final del túnel del vacío. Después de soltarlo todo, yo, mundo, cuerpo, pensamiento, sentido, cuando ya no quedaba nada a lo que aferrarse, apareció una luz. No como algo que viniera de fuera, sino como algo que siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierto, y esa luz, dijeron, no era personal, no era una entidad, no era un Dios, no era un alma, era algo más profundo que todo eso, una conciencia pura, despierta, libre de ego y sin límites. El término Tathagata-garbha es largo, sí, pero guarda una belleza silenciosa. Tathagata era una palabra que el Buda usaba para referirse a sí mismo. Puede traducirse como el que ha venido así o el que ha ido así, pero sugiere algo más allá del tiempo, del movimiento, del yo. Garbha significa útero, núcleo, esencia. Entonces, Tathagata-garbha es el útero del Buda o la esencia de la budeidad. Una manera de decir, en lo más profundo de todos los seres, hay un centro silencioso, puro, inmaculado, que ya es iluminación. Algunos se rebelan contra esta idea. Pero eso contradice el no yo, exclaman. Eso parece un alma eterna escondida en la doctrina, y esa crítica tiene fundamento. Porque si entendemos el Tathagata-garbha como una nueva identidad, como un yo verdadero, disfrazado de iluminación, caemos de nuevo en la trampa. Pero los grandes maestros que hablaron del Tathagata-garbha lo aclararon una y otra vez. No es un yo, es lo que queda cuando el yo ha sido completamente disuelto. No es una persona iluminada, es la iluminación misma. No es una conciencia que ve, es la conciencia como ver puro, sin nadie viendo, sin nada que ver. Una metáfora puede ayudarnos. Piensa en una pantalla. Durante toda tu vida, en esa pantalla se han proyectado películas. Alegría, trauma, sueños, frustraciones, pérdidas, logros, miedo, pasión. Todo eso ha pasado por la pantalla. Y sin embargo, la pantalla jamás ha sido tocada. Ha reflejado guerras y caricias, besos y bombas, pero nunca se ha manchado, nunca se ha dañado. Está ahí, intacta, inmutable, siempre presente. Esa pantalla eres tú, no tú como ego, no tú como historia, no tú como personalidad, tú como conciencia pura. Ese es el Tathagata-garbha. Algunos dirán, eso suena como Dios, pero no. Dios, tal como lo imagina la mayoría de las religiones, tiene voluntad,
juicio, forma, plan. El Tathagatagarbha no es alguien, no hace nada, no tiene deseos, es ser puro, sin forma ni intención. Y sin embargo, de él brota todo, como el espacio que permite que una flor crezca, como el silencio que da nacimiento a la música, como el fondo del océano que sostiene las olas pero nunca se agita. Y lo más hermoso es que ya lo eres. No tienes que ganártelo, no tienes que construirlo, no tienes que encontrarlo, solo tienes que dejar de ignorarlo. Está ahí, detrás de cada pensamiento, debajo de cada emoción, entre cada respiración. Es eso que observa todo lo que pasa, sin decir una sola palabra. Eso que no envejece cuando el cuerpo envejece. Eso que no se ofende cuando te insultan. Eso que no se engrandece cuando te alaban. Eso que siempre estuvo aquí, incluso cuando creías haberlo perdido. Los textos Mahayana lo dicen sin rodeos, oculto por las impurezas del deseo, la ira y la ignorancia. Se encuentra la sabiduría del Tathagata, la visión del Tathagata, el cuerpo del Tathagata. Tú, en lo más profundo, ya eres eso. La tarea no es convertirte en Buda, es recordar que nunca dejaste de serlo. ¿Pero por qué no lo vemos? ¿Por qué sentimos que estamos lejos? ¿Por qué hay tanta angustia, tanto ruido, tanta lucha? Porque, como dijo el Buda, la naturaleza de Buda está cubierta por capas de polvo. El polvo de nuestras opiniones, el polvo de nuestro apego, el polvo de nuestros traumas, el polvo de nuestras máscaras, y mientras más nos identificamos con ese polvo, más olvidamos lo que hay debajo. Pero si lo sueltas, si te atreves a no ser nadie, aunque sea por un segundo, se abre una rendija. Y por esa rendija entra la luz. No desde fuera, desde dentro, desde siempre. Esta enseñanza no está libre de controversia. Algunos budistas clásicos la consideran una herejía. Dicen que reinstala el yo que tanto costó disolver, que se parece más al hinduismo que al Dharma original. Y quizás tengan razón, pero ¿y si el vacío, bien comprendido, no es la ausencia de todo, sino la presencia de todo? Y si en el fondo del fondo, lo que queda no es la nada, sino una plenitud sin forma? Y si el no yo no niega el ser, sino solo ese ser pequeño, dividido, condicionado, para dar paso al ser mayor, libre, impersonal, despierto, ese sería el Tathagata-garbha, la pantalla, el espejo, la conciencia que no necesita nombre, porque es anterior a todo nombre. Y aquí hay un giro sorprendente. Si tú eres esa pantalla, entonces todos los seres lo son. El asesino y el sabio, el niño y el anciano, el árbol y el tigre, el mendigo y el emperador, todos, sin excepción, tienen esa misma naturaleza. Lo que cambia es el polvo, la cantidad de impurezas que cubren el reflejo. Pero el reflejo sigue allí, intacto, esperando. Y entonces, el vacío deja de ser un concepto frío, lejano. Se convierte en amor. Amor como reconocimiento, como ese gesto que dice, tú eres yo soy tú, y en lo más profundo, somos lo mismo. No en un sentido simbólico, en un sentido real, más real que el cuerpo, que la historia, que el pensamiento. Un amor sin sujeto ni objeto. Un amor que no necesita reciprocidad, porque ya está completo. Un amor que nace del vacío que no es ausencia, sino presencia infinita. Cuando entiendes esto, comprendes por qué el Buda dedicó su vida a enseñar. Comprendes por qué Thich Nhat Hanh caminaba descalzo sobre la tierra como si besara cada paso. Comprendes por qué un monje puede pasar años en silencio mirando una flor sin necesitar nada más. Porque han tocado algo que está más allá de la vida y la muerte. Algo que no necesita ser probado, ni defendido, ni explicado. Solo vivido, solo recordado, solo honrado. Esto es el Tathagata-garbha, el núcleo que no se puede ver, pero que sostiene toda visión. La voz que nunca habla, pero que hace que todas las palabras tengan sentido. La conciencia que nunca nace, nunca muere, nunca cambia, porque ya es plenitud. Y tú, aunque no lo sepas, eres eso, ahora, aquí, siempre. Había una vez un maestro zen que dijo, si ves al Buda en el camino, mátalo. Muchos escucharon esa frase y se escandalizaron. ¿Cómo puede un maestro budista decir algo así? ¿Matar al Buda? Al símbolo de la compasión, la sabiduría,
la iluminación, pero quien lo entendió en su profundidad se liberó, porque no se trataba del Buda histórico, se trataba del Buda mental, de la imagen que fabricamos, del ideal que veneramos, del símbolo que, sin darnos cuenta, convertimos en otro ídolo, un nuevo objeto de apego. Y eso es justo lo que el Buda quería que soltaras. Llegamos ahora a la enseñanza más extrema sobre Shunyata, la más peligrosa, la más incomprendida, y sin embargo, quizás la más necesaria. El vacío de las visiones, vacío de teorías, vacío de doctrinas, vacío de toda idea fija sobre la realidad. Sí, incluso vacías están las enseñanzas budistas. Sí, incluso está vacío Shunyata, porque si no, sería solo otra trampa. Imagina esto, después de años de búsqueda, descubres que el yo no existe, te liberas del apego a las cosas, abrazas la experiencia como totalidad, sientes la presencia luminosa de la conciencia, y luego te apegas a eso, te aferras a tu comprensión, construyes tu nueva identidad alrededor de la espiritualidad. Te conviertes en el que entiende, en el que ha visto algo profundo, y, sin darte cuenta, te has vuelto a atrapar. El yo vuelve a aparecer, ahora disfrazado de vacío, disfrazado de iluminación. Por eso el Buda fue tan radical, por eso Nagarjuna escribió, incluso el vacío está vacío. Por eso los sutras Mahayana llegaron a declarar que no hay sabiduría, ni ignorancia, ni sufrimiento, ni cese, ni camino, porque todo lo que puede nombrarse, todo lo que puede pensarse, todo lo que puede enseñarse, no es la verdad última. La verdad última no cabe en una frase, no cabe en un sutra, no cabe en la mente, no cabe en la memoria. Es, simplemente, inaccesible a todo lo que puedas agarrar. Esto es perturbador, porque durante siglos buscamos verdades, queremos certezas, queremos puntos fijos, queremos poder decir, esto es real, esto es cierto, esto me salvará. Pero el Buda, y todos los grandes sabios, nos invitan a dar un paso más, a soltar incluso la verdad, a darnos cuenta de que toda visión es un mapa, nunca es el territorio, y por eso debe ser soltada. No se trata de volverse cínico, no se trata de decir que todo da igual. El vacío de las visiones no es nihilismo, no dice que la vida no tiene sentido, dice algo más maduro, más sutil, más transformador. La vida no puede ser reducida a un sentido. No hay una fórmula, no hay una definición que abarque la totalidad de lo real, y cualquier intento de hacerlo es solo un dedo señalando la luna. El problema es cuando crees que el dedo es la luna, cuando adoras el dedo, cuando defiendes el dedo, cuando matas por el dedo. La historia humana está llena de guerras, odios y divisiones causadas por ideas. Ideas religiosas, políticas, filosóficas, creencias convertidas en armas. Y el budismo, aunque es una vía de liberación, no está exento de esa trampa. Puedes usar el Dharma como una medicina o como un veneno, depende de cómo lo tomes. Por eso el propio Buda advirtió, mis enseñanzas son como una balsa. Sirven para cruzar el río, pero no debes cargarlas sobre tu espalda cuando ya has cruzado. Entonces, ¿qué significa vivir el vacío de las visiones? Significa que ninguna creencia te define, ni siquiera las que te han liberado. Significa que ninguna idea debe convertirse en dogma, ni siquiera la idea de que no hay dogmas. Significa que todo lo que entiendes puede ser soltado, porque la vida está viva, y tú también, y lo que hoy es cierto, mañana tal vez no lo sea, no porque fuera falso, sino porque la verdad no es una cosa, es un proceso, un fluir, una apertura constante. El vacío de las visiones te invita a estar desnudo frente a la realidad, sin escudos, sin ideologías, sin necesidad de controlar ni de explicar, solo presente, solo abierto, solo disponible para ver lo que es, sin intentar encajarlo en ninguna idea previa. Por eso, esta enseñanza no es una más, es el final de todas las enseñanzas. Es el momento en que el buscador deja de buscar, no porque haya encontrado algo, sino porque ha entendido que no hay nada que encontrar. Todo ya está aquí, todo ya está ocurriendo, y lo único que te separaba de ello eran tus ideas, tus mapas, tus filtros, tus conceptos, incluso los más elevados, incluso los más sagrados. Vivir así es radical, te hace humilde,
te hace libre, te hace vulnerable, pero también te hace verdadero. Ya no tienes que defenderte, ya no tienes que convencer, ya no tienes que demostrar nada. Puedes simplemente estar en silencio, estar sin saber, estar sin agarrar. Y en ese estar, sucede algo milagroso, la vida se revela, no como una verdad conceptual, sino como una intimidad inefable, una danza que no necesita nombre, una luz que no necesita lámpara. El maestro chino Linji lo dijo así: si encuentras al Buda, no le sigas. Si encuentras al patriarca, no le honres. Si encuentras la verdad, no la guardes. Si encuentras la libertad, no la adores. Solo sigue caminando. Solo sigue caminando, sin cargar, sin creer, sin saber, pero con el corazón abierto, con la mente libre, con los ojos limpios. Este es el vacío más profundo, el que no solo te quita las cadenas, sino también las llaves. El que no solo te libera del yo, sino también de cualquier idea de liberación. El que no solo quema tus miedos, sino también tus seguridades. Y al final, cuando no queda nada, empiezas a ver, no lo que esperabas ver, no lo que alguien te dijo que verías, sino lo que siempre estuvo ahí, aguardando tu renuncia, no para llenarte con nuevas respuestas, sino para que seas espacio, vacío, silencio, presencia, y desde ese lugar puedes volver a vivir, no como antes, ya no desde la mente que divide, sino desde el corazón que no necesita entender, ya no desde la identidad que se defiende, sino desde el ser que se ofrece, ya no desde el miedo a perder, sino desde la alegría de no poseer nada, porque ya eres, ya estás, ya vives. Y no hay visión más verdadera que esa. En el principio fue la búsqueda de un yo, la búsqueda de sentido, la búsqueda de una verdad que nos redimiera de la confusión, del sufrimiento, de la muerte. Y en el camino, paso a paso, fuimos soltando, primero al yo, luego las cosas, después la separación, hasta soltar también las creencias mismas. Y ahora que estamos aquí, de pie sobre el terreno desnudo de la realidad, sin ideas, sin etiquetas, sin suelo, descubrimos algo inesperado. No estamos solos, porque justo en el corazón del vacío, donde uno pensaba encontrar la nada, hay relación, conexión, interdependencia, no como una bonita idea espiritual, sino como el tejido real de la existencia. Cuando Nagarjuna dijo, lo que surge en dependencia, eso es vacío, estaba afirmando una verdad monumental. Nada existe por sí mismo, pero todo existe en relación con todo lo demás. Eso significa que no solo tú estás vacío de un yo, el árbol también está vacío de ser un árbol en sí mismo. El dolor está vacío de ser mi dolor. Incluso la alegría no es tuya, ni creada por ti. Todo lo que existe coexiste. Todo lo que aparece, lo hace porque el universo entero lo permite. Eres el fruto de millones de causas. Y tú, ahora mismo, también eres causa para millones de otros. El vacío, bien entendido, no te separa del mundo, te disuelve en él, te devuelve, te reintegra, y en esa reintegración nace una nueva forma de estar, una forma sin centro, pero llena de sentido, una forma sin nombre, pero profundamente humana, una forma que no necesita yo, ni ellos, ni tú, solo necesita presencia y responsabilidad, porque si tú no eres tú, y yo no soy yo, y el mundo no está separado de ninguno de nosotros, entonces todo lo que piensas, dices y haces resuena en todo lo que existe. Tus palabras no son tuyas, son semillas, tus gestos no se pierden, son vibraciones que tocan lo invisible. Tus silencios también enseñan, y tu forma de mirar a los demás construye el mundo. El vacío no es indiferencia, es compasión natural. Cuando ves que no hay un yo fijo, dejas de defenderte. Cuando ves que no hay un otro fijo, dejas de atacarlo. Cuando ves que no hay un objeto separado, dejas de necesitar poseerlo. Y en ese espacio vacío, crece algo puro, el cuidado, la ternura, la empatía sin esfuerzo, el amor sin nombre. Porque, si todo está vacío de ser por sí mismo, entonces todo está lleno de los demás. Tú estás lleno del mundo, el mundo está lleno de ti. Eres la flor y el jardinero, eres la herida y la medicina, eres el río y el puente. Y si puedes ver eso, todo se vuelve sagrado. Incluso el sufrimiento cambia, ya no es un castigo, ya no es algo que me pasa a mí, es una ola que surge en el océano de condiciones. Y si tú sufres,
el mundo sufre contigo. Y si tú despiertas, todo el mundo se beneficia de tu despertar, no porque seas especial, sino porque no estás separado. Es por eso que, en las tradiciones Mahayana, los grandes bodhisattvas, los seres que renuncian a la iluminación individual para ayudar a todos los seres, no son santos ni mártires. Son simplemente personas que han entendido el vacío, porque quien ve la interdependencia real, ya no puede vivir solo para sí. No porque sea bueno, sino porque ya no hay un sí separado. Ayudar al otro es ayudarse, amar al otro es amarse. Despertar juntos es la única forma real de despertar. Y aquí es donde el vacío se convierte en práctica, no en teoría, no en contemplación, sino en forma de vivir. Una forma donde la compasión no se predica, se encarna, donde el silencio no es evasión, es escucha profunda, donde cada gesto, por más pequeño que sea, es una expresión del universo mirándose a sí mismo con amor. Puede sonar poético, pero no es poesía. Es biología, física, psicología y también dharma. Todo lo que haces genera un efecto, y ese efecto regresa a ti, porque tú no estás fuera de la red. Eres uno de sus hilos. No estás en el mundo, eres el mundo haciéndose consciente de sí mismo. Y por eso, cuidar de otro no es una obligación moral, es una acción natural, como el río que riega la tierra sin necesidad de motivación, como el árbol que da sombra sin saber a quién, como la luz que brilla sin preguntar si lo merece. Eso es el vacío hecho compasión. En nuestra época, tan marcada por el individualismo, esta comprensión es más urgente que nunca. Creemos que somos islas, nos vendemos como marcas, nos defendemos como si fuéramos fortalezas, y el resultado es aislamiento, ansiedad, guerra y un planeta al borde del colapso. Pero el Dharma del vacío, si lo dejas entrar, te devuelve al tejido del mundo, te muestra que no hay afuera ni adentro, y entonces entiendes, no estoy separado de nada, por eso soy responsable de todo. Esa es la ética más alta, no la que se impone desde fuera, sino la que brota desde adentro, la que no necesita castigos ni mandamientos, solo necesita ver claro, solo necesita recordar que todo es interdependiente, y que, por lo tanto, cada gesto tuyo es una oración, cada decisión es un acto cósmico, cada pensamiento, un nuevo eslabón en la red infinita de causas y condiciones. Y si todo está entrelazado, entonces cualquier cambio, por pequeño que sea, es una revolución. Perdonar a alguien cambia el mundo. Escuchar con presencia cambia el mundo. Cuidar tu rabia cambia el mundo. Soltar una opinión cambia el mundo. Amar en silencio cambia el mundo. Y no porque el mundo necesite ser cambiado, sino porque tú lo estás haciendo cada vez que respiras. Este es el corazón del vacío, no la nada, no la indiferencia, sino la plena conciencia de la red infinita a la que pertenecemos. Una red que no aprisiona, que libera, porque saber que estás unido a todo te da fuerza, te da humildad, te da sentido, te da propósito. Ya no necesitas encontrar un significado a la vida, porque la vida es significado, y tú eres parte de ella. Así que hoy, cuando termines de escuchar o leer estas palabras, mira al mundo otra vez, y no veas cosas, no veas otros, no veas problemas. Ve condiciones danzando juntas, ve la flor como sol, tierra y lluvia, ve al enemigo como dolor no resuelto, ve a ti mismo como una ola de causas sostenida por otras, y entonces sabrás, todo está vacío, y por eso, todo está lleno de todo, y si ves eso, ya no podrás odiar. Ya no podrás huir, ya no podrás seguir dormido, porque el mundo ya está dentro de ti, y tú ya estás dentro del mundo. Ese es el vacío que une, el vacío que ama, el vacío que nos hace uno. Después del despertar, ¿qué sigue? Después de haber comprendido, no solo con la mente, sino con todo el ser, que no hay yo, no hay objeto, no hay dualidad, no hay enseñanza que pueda capturar la verdad. ¿Qué se hace con eso? ¿Se va uno a una cueva, se calla para siempre? ¿Se predica al mundo? ¿Se sigue como si nada? La respuesta no puede venir de la lógica, ni de los libros, ni siquiera del Buda, porque lo que surge después del vacío no es una respuesta que se da, es una forma de estar. Una forma de vivir sin certezas, sin identidad fija, sin separaciones artificiales.
una forma de estar presente en un mundo que sigue girando, aunque ya no te pertenezca. Vivir después del vacío no es desaparecer, es aparecer por primera vez, no como una persona construida, no como un personaje controlado, sino como un flujo abierto, silencioso, atento, una conciencia que ha dejado de defenderse, una vida sin resistencia, un amor sin condiciones. El sabio no es quien ya no siente, es quien ya no se confunde con lo que siente. La tristeza puede surgir y no es un problema. La alegría puede aparecer y no necesita ser sostenida. Los conflictos llegan y no hay necesidad de ganar. Los halagos suenan y no se vuelven identidad. Las críticas caen y no hieren al centro, porque ya no hay centro, ya no hay un yo que deba protegerse. Solo hay apertura, solo hay espacio, solo hay respuesta viva al presente. Esto no convierte al sabio en alguien pasivo, lo convierte en alguien imposible de atrapar. No es indiferente, pero no se aferra. No es frío, pero no reacciona desde la herida. No es perfecto, pero no necesita serlo. Ya no busca tener razón, ya no busca ganar debates, ya no busca ser reconocido como espiritual, porque entendió que el verdadero despertar no necesita testigos. Se basta solo. Vivir después del vacío es vivir como si no fueras tú quien vive. Y, sin embargo, todo se vuelve más vivo. Las pequeñas cosas se iluminan. El sonido de la lluvia, el crujido del pan, la risa de un niño, la sombra de un árbol, nada extraordinario. Y, sin embargo, todo está cargado de una presencia silenciosa que antes no veías. No porque no estuviera ahí, sino porque estabas demasiado ocupado siendo alguien. Ahora que ya no eres alguien, puedes ver. Y lo que ves es lo que siempre estuvo. Vida en su forma más pura. No hay instrucciones, no hay 10 pasos para vivir el vacío, no hay mapas, cada quien encuentra su forma, pero hay señales, pequeños aromas, pistas suaves como pétalos, y todas apuntan en la misma dirección. Menos yo, más presencia, menos prisa, más silencio, menos juicio, más mirada, menos posesión, más gratitud. A veces sentirás que no estás haciendo nada útil, que no estás logrando nada, que tu vida se ha vuelto simple, tal vez hasta demasiado simple para este mundo ruidoso. Pero en esa simplicidad hay una potencia que antes no veías, porque una sola mirada vacía de ego puede sanar. Una sola presencia auténtica puede transformar. Una sola acción sin apego puede sembrar mundos nuevos. No hace falta dejar el mundo, hace falta dejar la idea de que el mundo te pertenece. Y al hacerlo, puedes por fin participar, cuidarlo, amarlo, actuar con lucidez, no por deber, no por miedo, no por aprobación, sino porque la vida te atraviesa y se expresa a través de ti. Y tú dejas que lo haga. Como el bambú deja pasar el viento, vivir después del vacío es reír sin motivo, llorar sin nombre, abrazar sin pedir nada, caminar sin llegar, decir sin defender, amar sin poseer, morir sin miedo, porque has visto que nunca hubo un yo que pudiera morir, y entonces, por primera vez, puedes vivir de verdad. No se trata de lograrlo, no se trata de conquistar un estado, no se trata de repetir mantras o exhibir paz. Se trata de estar dispuesto a desaparecer cada día, de permitir que el yo se disuelva una y otra vez. Y cada vez que vuelve, porque siempre vuelve, lo saludas con una sonrisa y le dices, gracias por protegerme, pero ya no te necesito, y lo dejas ir, una vez más. Así, el vacío no se vuelve una experiencia mística que ocurrió una vez, se vuelve una práctica, un hábito, una forma de mirar, una manera de volver a este momento, desnudo, completo, suficiente. Y así, día tras día, sin que te des cuenta, te conviertes en vacío en movimiento, un espacio en el que los demás pueden descansar, un espejo donde los otros pueden verse, una presencia donde el amor no necesita palabras, y los problemas siguen ahí, y el dolor sigue viniendo, y el mundo sigue rugiendo con su caos, su belleza, su misterio, pero tú ya no estás separado. Ya no eres el que sufre contra el mundo, ahora eres el campo donde el sufrimiento aparece, se mueve, se disuelve. Ya no eres el que busca la paz, eres la paz que abraza el caos, eres el espacio que permite que todo exista, y por eso nada te encierra, nada te reduce, nada te define. Así es vivir después del vacío, sin pedestal, sin drama, sin nombre, y,
por eso mismo, con una libertad que ningún sistema puede otorgar. Una libertad que solo nace cuando ya no necesitas ser libre. Una libertad silenciosa, invisible, pero más real que cualquier identidad que hayas tenido antes. El Buda no quería que te iluminaras para volverte especial. Quería que vieras que ya no tienes que defender nada. Y cuando eso ocurre, se abre la compasión. No como acto, sino como naturaleza. No como virtud, sino como reflejo natural del vacío. Eres viento, eres río, eres silencio, eres espacio, eres nada, eres todo. Y ahora, por fin, puedes vivir como tal. Has caminado por un sendero sin suelo, has dejado atrás las certezas, has soltado el yo, los objetos, las creencias, los mapas, incluso la idea de que hay algo que alcanzar. Y sin embargo, aquí estás, respirando, presente, despierto, no como alguien que lo ha entendido todo, sino como alguien que ya no necesita entender, como una vela que no intenta iluminar. Simplemente arde. Todo lo que parecía sólido se ha disuelto, todo lo que parecía central se ha desplazado, todo lo que parecía importante se ha vuelto ligero. No porque ya no importe, sino porque ahora sabes, nada existe por sí mismo, todo está vacío, y por eso todo está lleno de todo. Cada paso es sostenido por millones de pasos. Cada pensamiento es una ola en un océano sin borde. Cada mirada es el universo mirándose a sí mismo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace alguien que ha visto la vacuidad? ¿Se convierte en maestro, en ermitaño, en poeta, en médico, en madre, en vagabundo? La respuesta es sencilla. Nada cambia. Y sin embargo, todo ha cambiado. Sigues siendo tú, pero ya no hay un tú que se defienda. Sigues respirando, pero ya no crees que eres el que respira. Sigues actuando, pero ahora actúas desde el silencio, no desde la compulsión, y eso lo cambia todo. La vacuidad no te da respuestas. Te quita las falsas preguntas. No te da poder. Te quita el miedo a no tenerlo. No te convierte en alguien superior. Te recuerda que nadie ha sido nunca inferior. Y lo más hermoso, no te separa de la vida, te devuelve a ella, pero ahora sin filtros, sin armadura, sin la constante necesidad de demostrar, de explicar, de justificar. Miras a los ojos a alguien y no ves a otro. Ves condiciones, ves historias, ves humanidad y ves, detrás de todo eso, lo mismo que hay en ti. Un espacio silencioso, un campo de conciencia, una posibilidad infinita. Y entonces amas, no porque tengas amor, sino porque eres amor. Amor sin opuesto, amor sin dueño, amor que no necesita nombre. La vacuidad, vivida hasta el fondo, no te vuelve frío, te vuelve más humano, pero de una humanidad nueva, una humanidad que no se defiende, no se impone, no se separa, una humanidad tan frágil como un pétalo y tan fuerte como el viento que lo sostiene, una humanidad que no huye del dolor, pero tampoco lo convierte en identidad, una humanidad que sabe que no es el centro del universo y por eso puede acogerlo todo. No hay destino, no hay cima, no hay diploma de iluminación, solo este instante, este ahora sin etiquetas, este latido sin historia, este gesto que nace y muere en el mismo aliento, este cuerpo que ríe, que llora, que ama, que se cansa y que, por primera vez, no necesita volverse perfecto para ser digno. Lo que buscas no es algo que falte, es algo que siempre ha estado ahí, cubierto por tu intento de buscarlo, y ahora que has dejado de buscar, empieza a brillar, no como una luz cegadora, sino como una llama silenciosa en el corazón de las cosas. Un calor suave, invisible, que te acompaña en cada gesto, que está en el plato de comida, en el saludo que das, en la forma en que miras el cielo sin pedirle respuestas. Esto es shunyata, no un concepto, no una doctrina, no una experiencia extraordinaria, sino el arte de desaparecer sin irte, el arte de estar sin ser alguien, el arte de vivir sin esfuerzo, el arte de morir antes de morir, y así descubrir que nunca fuiste el que pensabas. El Buda lo dijo en silencio, Nagarjuna lo dijo con paradojas, los yogacharins lo dijeron con sueños, los sutras lo dijeron con imágenes imposibles, pero todos apuntaban a lo mismo, que tú no eres lo que crees, que el mundo no es como lo imaginas, que la verdad no puede ser dicha, y sin embargo, aquí está, en ti, en todo, en este instante,
Así que no intentes guardar esta enseñanza, no trates de repetirla, no la conviertas en religión, no la defiendas como si fuera una creencia, solo vívela con los pies en la tierra, con el corazón abierto, con la mente vacía, con los ojos llenos de gratitud. Y si puedes, olvídala. Déjala caer como una flor que ya dio su perfume. Y sigue caminando, no hacia algo, sino como parte de todo, sin bandera, sin meta, sin identidad, solo conciencia en movimiento. Porque cuando ya no eres alguien, el universo empieza a respirar a través de ti. Y eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.